Reciban un cordial saludo. Aquí estamos con otro video del área de cálculo. En este video vamos a trabajar lo que es derivación logarítmica. La intención es aprovechar las propiedades de los logaritmos para encontrar derivadas de una manera más sencilla. Y también vamos a trabajar problemas de tasas relacionadas, que es una de las aplicaciones que tiene la derivada en su representación como velocidad instantánea. Bueno, este ejercicio perfectamente con las reglas de derivación conocidas hasta el momento, en cuanto a identificar que aquí hay un cociente y arriba pues hay un triple I producto, pues podría calcularse la derivada, sin embargo resultaría algo complejo. Entonces vamos a aprovechar un poquito la definición y las estrategias que nos brinda la derivación implícita para poder utilizarla en este ejercicio. Muy bien, entonces voy a representar a f de x como y, precisamente. Preparar esto. Le diríamos que, vamos a ver, vemos que y es igual, ¿verdad?, a esta expresión, raíz cúbica de x al cuadrado por 2x más 1 elevado a la 4 coseno de x, todo sobre un x al cuadrado más 1. Muy bien, ¿cuál es la idea? Aplicarle un logaritmo natural a ambos lados de la expresión, ¿ok? Lo cual es válido siempre y cuando la expresión esté bien definida, y en este caso vamos a asumir la definida, aplicamos el logaritmo natural y lo que vamos a utilizar ahora en adelante es derivación implícita. ¿Por qué razón? Porque en principio la función estaba en forma explícita. Observen que f de x, que lo determinamos como y, tenía toda la expresión o todo el criterio de la función en términos de x. Bueno, a la hora que agregamos logaritmo natural, a pesar de que no es que en toda la expresión hay varias y, sí ya no está despejada y, ya tiene un logaritmo natural. Bueno, de igual manera su derivada es sencilla, debido a que la derivada del logaritmo natural de y por derivación implícita sería y' sobre y. Recuerden que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre la expresión que tiene dentro del logaritmo natural. Sin embargo, por regla de la academia y por el concepto de derivación implícita, multiplicamos por y'. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer ya casi, pero para tener clara la idea de cómo lo vamos a trabajar. Muy bien. La idea que es no derivar inmediatamente, sino más bien aprovechar de que todo esto está en un logaritmo y utilizar las propiedades de logaritmos para descomponer esta expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dejar igual acá el logaritmo natural de y al lado izquierdo. Y vamos a aprovechar, y debido a que tenemos productos y cocientes, vamos a dividir la expresión en varios logaritmos. Específicamente en logaritmo natural de la raíz cúbica de x al cuadrado, más un logaritmo natural de 2x más 1 elevado a la 4, más otro logaritmo natural del coseno de x, y menos un logaritmo natural de x al cuadrado más 1, que es lo que teníamos en el denominador, sería el único logaritmo que resta. De paso, antes de derivar, todavía podemos simplificar aún más, porque observen que estas expresiones las podemos poner en potencias y tal y como está esta otra expresión también, los exponentes por propiedades de logaritmos permiten ir a multiplicar adelante del logaritmo. Entonces así tendríamos logaritmo natural de y igual a un 2/3, que es el exponente que tendría esa x del logaritmo natural de x, más un 4 logaritmo natural de 2x más 1, más, y el resto de la expresión si nos quedaría igual, logaritmo natural del coseno de x, vamos a encerrarlo acá para que se vea más clarito, y menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ok, de esta manera las derivadas que podemos obtener de cada una de estas expresiones resultan ser sencillas. Entonces recordemos la idea
de que vamos a derivar logaritmos naturales que van a tener una expresión adentro. ¿Ok? Y por lo tanto su derivada la vamos a expresar como lo que tiene adentro el logaritmo en el denominador y arriba su derivada. ¿Ok? Para utilizar regla de la cadena de manera sencilla. Entonces aquí tendríamos y' sobre y. De esta manera, aquí tendríamos 2/3, que es una constante que multiplica la derivada del logaritmo natural de x, que sencillamente sería 1 sobre x, más, aquí tendríamos un 4 que se multiplica por la derivada del logaritmo natural de 2x más 1, que sencillamente sería poner el 2x más 1 en el denominador, y arriba su derivada, y su derivada de hecho sería 2. Más, en el caso de este logaritmo natural, por ser el coseno de x en el denominador, y su derivada en el numerador, que en este caso recuerden que la derivada es menos seno de x. ¿Ok? Y la última sería poner el x al cuadrado más 1 en el denominador y arriba su derivada, que sería 2x. ¿Okay? Vamos a brindar un poquito de espacio acá con el siguiente ejercicio. Muy bien, y como cualquier derivación implícita, la intención es dejar y' despejada. Entonces lo que vamos a hacer es que el y que está dividiendo va a pasar a multiplicar a toda esta expresión. De paso vamos a ir simplificando un poquito esa expresión para ponerla más sencilla. Entonces aquí tendríamos un 2 sobre 3x. Bueno, acá la y que está multiplicando a todo esto. Más, ahí podemos multiplicar un 8 sobre un 2x más 1. Aquí podemos expresar esto como tangente, debido a que tenemos seno sobre coseno. Y la expresión final si nos queda 2x sobre x al cuadrado más 1. Ok, cerramos ahí. Y la intención que es, bueno, si bien es una derivación implícita y puede que terminar en términos de y y de x, sin embargo nosotros sí tenemos a lo que equivale y, debido a que a lo que equivale y era la función originalmente. Entonces la podemos sustituir inmediatamente al final. De esta manera tendríamos que y' corresponde a, y ponemos la expresión inicial que era que tenía una raíz cúbica de x al cuadrado, tenía un 2x más 1 a la 4 multiplicando, y tenía un coseno de x multiplicando también, y abajo tenía un x al cuadrado más 1. ¿Okay? Y toda ella estaba multiplicada por esta otra expresión que ya hemos calculado ahorita, que es 2 sobre 3x más un 8 sobre 2x más 1 menos una tangente de x y menos un 2x sobre x al cuadrado más 1. Y ahí tenemos la derivada, a pesar de que nos ayudamos de los logaritmos y de las estrategias de derivación implícita, terminamos en una derivada explícita, debido a que toda la derivada nos queda expresada en términos de x. Bien, vamos a trabajar un ejemplo más. En este caso, este ejercicio es interesante porque sí necesariamente tenemos que recurrir a derivación logarítmica por el hecho de que no tenemos alguna estrategia o en reglas de derivación donde tengamos una función elevada a otra función. De hecho no tenemos ninguna regla definida. Entonces en este caso en particular sí tenemos que necesariamente utilizar derivación logarítmica. Entonces vamos a utilizar derivación logarítmica igual, esto está elevado al logaritmo natural de x, y lo que vamos a agregar nosotros es un logaritmo natural a ambos lados de la expresión. Bueno, en el lado izquierdo mantenemos el logaritmo natural de y utilizamos las propiedades de logaritmos, que de hecho permitirían que ese logaritmo natural de exponente pueda bajar, y tendríamos el logaritmo natural de raíz de x más 1. Muy bien, en ese momento perfectamente ya podríamos derivar. Entonces tendríamos que la derivada del logaritmo natural va a ser y' sobre y. Y acá, interesantemente, se nos genera un producto. Entonces recuerden que usamos la regla de productos, derivada del primero,
que sería un 1 sobre x, por el logaritmo natural de raíz de x más 1 sin derivar, más logaritmo natural de x sin derivar, que es la primera expresión, por la derivada de raíz de x más 1, que recordemos que, perdón, la derivada del logaritmo natural de raíz de x más 1, que recordemos que estamos indicando que ponemos la expresión que trae en el denominador y arriba ponemos su derivada. Recuerden que su derivada es 1 sobre 2 raíz de x, que es la derivada de raíz de x, puesto que la derivada de 1 es 0. Muy bien, de esta manera el y que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar, entonces tendríamos y' es igual a y que multiplica a toda la expresión. Vamos a ir simplificándolo un poquito, acá haciendo sus pequeños productos. Dividido entre x y más este logaritmo natural de x que está multiplicado por 1 sobre, y ahí multiplicando extremos y medios tendríamos un 2 raíz de x que quedó multiplicando a raíz de x más 1. Muy bien. Y ponemos finalmente quién era y. ¿Okay? La expresión que estaba representando y era raíz de x más 1, que estaba elevado al logaritmo natural de x. Y multiplicado siempre por el logaritmo natural de raíz de x más 1 entre x, más, podemos hacer ese último producto también del logaritmo natural de x dividido entre 2 raíz de x multiplicado por raíz de x más 1. Y tenemos la derivada también en forma explícita, es decir, en términos solamente de x y totalmente despejada. Muy bien, entonces tomando la misma idea, vamos a trabajar este tercer ejercicio, en cual es una expresión que tal vez algunas partes podamos derivarlas con las reglas que conocemos, pero vean que aquí ya tenemos un inconveniente al tener x elevado a la 2x, lo cual es una derivada que ahorita no tenemos definida. Y vamos a aplicar entonces la idea de llamarle igual acá y, ¿verdad? Igual, tener toda la expresión, x a la 4, tenemos la raíz cúbica de un x a la 5 más 3, tenemos en el denominador un x elevado a la 2x por un coseno de x. Y vamos a aplicarle un logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ahora utilizamos propiedades de logaritmos para simplificar la expresión, sobre todo para desarmar el logaritmo del extremo derecho. Así tendríamos el logaritmo natural de y va a ser igual a el logaritmo natural de x a la 4 más el logaritmo natural de la raíz cúbica de x a la 5 más 3 menos el logaritmo natural de x elevado a la 2x menos el logaritmo natural del coseno de x. Recuerden que los que están en el denominador básicamente pasarían a tener resta en sus logaritmos y los que están en la parte superior quedarían positivos. Muy bien, ahora aprovechamos y pasamos los exponentes que tiene cada expresión, aquellos que la tengan, a multiplicar adelante del logaritmo. De esta manera tendríamos aquí un 4 logaritmo natural de x más un tercio logaritmo natural de x a la 5 más 3 menos un 2x que está multiplicando al logaritmo natural de x menos un logaritmo natural del coseno de x. ¿Ok? De esa manera tenemos preparado el ejercicio para determinar la derivada implícita. ¿Ok? Entonces aquí derivando tendríamos y' sobre y. Por aquí un 4 multiplicando la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más un tercio multiplicando a la derivada de ese logaritmo natural. Recuerden que en el denominador expresamos lo que trae el logaritmo natural y en la parte de arriba, en el numerador, ponemos precisamente su derivada. Vamos a corregir ahí, lo cual tendríamos x a la 5 más 3 y arriba su derivada, que sería 5x a la 4.
Muy bien, menos. Y aquí, importante es que tenemos un producto, por eso abro paréntesis, para generar este producto. El menos va a cambiarle el signo, podrían ponerle el signo negativo a ambos. Pero para que sea un poquito más ordenado, vamos a trabajar el producto. La derivada de 2x sencillamente sería 2 por el logaritmo natural de x sin derivar, más 2x sin derivar por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Menos, y recuerden que la derivada del logaritmo natural de coseno de x sería poner igual el coseno en el denominador y arriba su derivada, que es menos sen de x. ¿Ok? Bien, de esa manera vamos a simplificar un poquito y mandar el y a multiplicar. Y' sería igual a y multiplicando a, vamos simplificando un poquito, 4 sobre x más un 5x a la 4 que tenemos acá en el numerador, un 3 que multiplica ese denominador, x a la 5 más 3, y ya podríamos ahí cambiar signos. Aquí tendríamos menos 2 logaritmo natural de x, y observen que aquí podríamos simplificar inclusive las x, ¿verdad? Y tendríamos sencillamente un menos 2 por el cambio de signo. Y aquí terminaríamos con una tangente de x, de hecho, positivo. Bien, expresamos ahora sí quién era y. Y recuerden que y va a ser la función originalmente que teníamos acá, que sería un x a la 4, que estaba multiplicada por la raíz cúbica de un x a la 5 más 3, toda ella dividida entre, teníamos un x elevado a la 2x y por un coseno de x. ¿Ok? Y multiplicada toda esa expresión por este 4 sobre x más 5x al cuadrado sobre 3 por x a la 5 más 3, el menos 2, vamos a ver, menos 2 logaritmo natural de x, un menos 2 y un más tangente de x. Y terminamos ahí la deriva. Muy bien, de esa manera los invito a resolver este ejercicio número 4, donde la intención también es aplicar el logaritmo natural a ambos lados, simplificar, utilizar propiedades de los logaritmos para desarmarlos en sumas y restas de logaritmos, inclusive los exponentes que vayan a tener, pasarlos a multiplicar adelante cada logaritmo, y de manera análoga a los ejercicios anteriores, simplificar la expresión. Muy bien, vamos a trabajar un ejercicio más en la que tenemos función elevada a la función. En este caso voy a aplicar de una vez el logaritmo natural a ambos lados. Entonces tendríamos logaritmo natural de y igual a logaritmo natural del sen de x, que está elevado al coseno de x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Cuya expresión podemos pasar a multiplicar adelante del logaritmo. Podemos pasar a multiplicar ese coseno de x al cuadrado menos 1, multiplicado por el logaritmo natural del sen de x. ¿Ok? De esta manera, al derivar, tendríamos y' sobre y aquí una regla de producto, por lo cual sería la derivada del primero, es menos sen, tendríamos un menos sen de x, bueno, de esta expresión, de x al cuadrado menos 1, inclusive por regla de la cadena, tenemos que multiplicar por un 2x, por el logaritmo natural del seno de x sin derivar. ¿Ok? Y posteriormente, más el coseno de x al cuadrado menos 1 sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de seno de x, que sería poner el seno en el denominador y arriba su derivada, que corresponde precisamente a coseno de x. ¿Ok? No hay necesidad de indicar paréntesis. Y por último pasamos ya a multiplicar. ¿Ok?
Y recuerden que pasar a multiplicar y es en realidad la expresión original. Voy a ponerla en este caso de una vez. Sería entonces poner un sen de x elevado a la coseno de x al cuadrado menos 1 y multiplicada por toda esa expresión que ya tenemos. Lo podemos expresar tal vez de una manera más simplificada como menos 2x. Podemos poner el sen de x al cuadrado menos 1, luego el logaritmo natural. Ahí como es conmutativa no hay ningún problema en que se pueda indicar primero el sen de x, luego más un coseno de x al cuadrado menos 1 y multiplicado por una cotangente, que es precisamente ese coseno sobre seno, simplificado. Y ahí tendríamos la derivada. ¿Okay? De igual manera, los vuelvo a invitar a resolver este ejercicio indicado también, es un poquito más sencillo, en la cual la idea es utilizar logaritmos naturales a ambos lados, simplificar la expresión logarítmica y luego utilizar derivación logarítmica. Muy bien, adicional a la derivación logarítmica de todas las derivadas que hemos trabajado en videos anteriores, acá les comento sobre la derivada de orden superior, o bien lo que llamamos la derivada de la derivada. Entonces resulta que en ejercicios posteriores y en nuevos conceptos y definiciones que se van a trabajar, es necesario a veces calcular la derivada de la derivada. Y por lo cual vamos a obtener lo que llamaríamos la primera derivada, o la segunda derivada, o la tercera derivada, o inclusive la cuarta derivada. Muy bien, esas derivadas tienen su interpretación también y su utilidad en el campo de, por ejemplo, de la física. En el caso particular de una función que calcule la posición de un objeto que se mueve en línea recta, y recordando que la derivada representa la velocidad instantánea en un punto determinado debido a que tiene su relación a la pendiente de la recta tangente, podemos identificar que la velocidad instantánea va a ser la derivada de la función posición. Y recuerden que esta es una forma de representarlo. Básicamente lo que estamos indicando aquí es el cambio que representa, ¿verdad? La variable s con respecto al tiempo, ¿okay? Que va a representar precisamente esa velocidad instantánea. Ahora, también esa razón instantánea o cambio que se puede dar en la posición, ¿verdad? Cuando hay cambio de posición con respecto a un punto, a otro punto, al pasar el tiempo, está representado como velocidad, pues sucede lo mismo cuando tenemos que derivar la velocidad, o bien la función que representa la velocidad. Y en ese caso estamos representando una razón de cambio entre velocidades con respecto al tiempo, y lo cual nos va a brindar la aceleración. En ese sentido estaríamos diciendo que si derivamos la función velocidad, generaríamos la aceleración. En términos generales, la aceleración va a ser la derivada de la función velocidad, y la velocidad va a ser la derivada de la función posición. O sea, en términos generales, si tomamos una función posición y la derivamos dos veces, vamos a tener lo que llamamos la aceleración. En notación, un matemático muy conocido que es Leibniz, se representa de esta manera, de v de t, o bien la segunda derivada de la función posición, y ambas con respecto al tiempo. ¿Okay? Acá lo importante es trabajar con variables que cambian con respecto al tiempo. Entonces, en este caso estamos hablando de la aceleración, la velocidad y la posición. Muy bien, una de las aplicaciones sencillas para calcular una segunda derivada, inclusive que pueda ser sustituida en un punto, por ejemplo, si tomamos esta función x a la 3 menos sen de pi x. Y la solución es muy sencilla, pues vamos a calcular la primera derivada. Y es una derivada que no es muy difícil de calcular precisamente, debido a que la derivada de x a la 3 precisamente sería 3x al cuadrado menos, y la derivada de seno de pi x va a ser el coseno de pi x, pero por regla de la cadena multiplicado por ese pi. Muy bien, ¿y qué pasaría con una segunda derivada? Bueno, la derivada de 3x al cuadrado sabemos que sería 6x menos, más, porque la derivada de coseno es menos sen. Tendríamos ahí un cambio de signo. Tendríamos un pi al cuadrado porque la derivada de coseno de pi x va a ser
sen de pi x por otro pi, y ya tenemos un pi adicional, entonces tenemos pi cuadrado. Y como nos pide sustituirlo, sencillamente hacemos la evaluación del 2 en la variable x de la expresión, y vamos a obtener un valor que en este caso está indicado por 12. Muy bien, entre las aplicaciones más importantes que vamos a utilizar con la derivada es para resolver problemas que tengan que ver con tasas relacionadas. Básicamente tenemos que tomar en cuenta que las variables que utilizamos en diferentes problemas a la hora de expresar la relación entre los elementos de un problema juntándolos en una ecuación, las variables pueden ir cambiando con respecto al tiempo, y debido a que la derivada nos determina la velocidad instantánea de alguna variable, vamos a utilizar eso de una manera muy útil. ¿Okay? Entonces, toda variable, sea dependiente una de la otra, en realidad todas van a ser dependientes del tiempo, debido a que al ser derivadas van a representar un cambio de una con respecto a otra, o a la misma variable con respecto al tiempo. Aquí los invito a que lean un poquito acá lo que se propone y definir cómo lo vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, una de las maneras más sencillas de trabajar, y de hecho es utilizar mucho la representación de Leibniz, es para indicar que el cambio de una variable con respecto al tiempo la vamos a representar con la famosa d. ¿Okay? Vamos a trabajar primero este ejemplo para que me entiendan la idea. Un globo meteorológico que se eleva verticalmente es observado desde un punto en el piso a 30 pies que queda directamente debajo del globo. Si el ángulo alfa entre el piso y la línea de división del observador aumenta a razón de pi sobre 180 radianes por segundo, ¿con qué razón sube el globo cuando el ángulo es de pi cuartos radianes? Ok, lo primero que vamos a hacer con el problema es tratar de interpretar la representación gráfica de lo que nos propone. De esa manera vamos a indicar de hecho cómo sería el dibujo, que más o menos sería algo así. Okay. Observen que básicamente es que el globo va a ir subiendo verticalmente, ¿verdad? Esta distancia va a ir cambiando con respecto al tiempo. Hay un ángulo determinado, ¿verdad?, en la cual se da el avistamiento del globo, y ese ángulo evidentemente también va a ir aumentando. ¿Okay? De hecho, ambas variables van aumentando. La única que no tenemos que vaya a tener algún cambio son los 30 pies, que es la distancia de donde salió el globo hasta donde se está dando el avistamiento. Muy bien, entonces la intención del ejercicio primero es relacionar las variables que nos están indicando, ¿okay? Y hacerlo con alguna ecuación o alguna fórmula matemática que correlacione esas variables. Bueno, en este caso, la única manera de relacionar un ángulo con dos lados de un triángulo, específicamente rectángulo, sería utilizando razones trigonométricas. Y en este caso en particular podríamos utilizar tangente. Observen que la tangente del ángulo alfa precisamente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Okay? Ahí ya tendríamos lo que llamaríamos la ecuación que correlaciona las variables que me interesan. Muy bien. Ahora es importante interpretar la información que nos brinda el problema. Observen que el problema nos brinda, sí, los 30 pies desde que están alejados el observador, ¿verdad? Y donde salió el globo. Muy bien, hay velocidades que están indicadas. Vean que aquí nos indican que el ángulo va aumentando a pi sobre 180 radianes por segundo. Muy bien, ¿cómo vamos a representar esa expresión? Esa ya es una velocidad instantánea, es una velocidad a la que está cambiando el ángulo. Entonces, una de las maneras más sencillas y cómodas para representarlo le vamos a llamar de alfa de t, que es la velocidad a la que cambia el ángulo. Y en este caso la vamos a indicar como pi sobre 180 radianes por segundo. Muy bien.
Y nuestra interrogante es con qué razón, ahí donde está otra vez el cambio, con qué razón sube el globo cuando alfa es de pi cuartos. Muy bien, lo que nos están solicitando es a qué velocidad está cambiando x en ese preciso momento. Entonces, eso es básicamente nuestra pregunta. Vamos a indicarlo acá, que lo que nos interesa es averiguar dx dt, precisamente. Esa va a ser nuestra interrogante. Muy bien, entonces, la idea es valerse de las estrategias de derivación implícita, debido a que alfa y x cambian con respecto al tiempo. Entonces, cada vez que derivemos una expresión que traiga alfa o traiga x, lo que vamos a hacer es multiplicar por regla de la cadena por su derivada, implícitamente hablando de que cada una de ellas depende de t. Entonces, de esta manera, ¿qué indicaríamos? Bueno, la derivada de tangente de alfa es secante al cuadrado de alfa. ¿Ok? Pero estamos derivando una expresión que trae alfa. Entonces, inmediatamente multiplicamos por de alfa de t. Muy bien. Y aquí, derivar x sobre 30 es en realidad 1 sobre 30 nada más. Recuerden que en este caso 30 es constante y la derivada de x es 1. Y debido a que derivamos x, vamos a multiplicar por dx de t específicamente. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es sustituir valores, precisamente. Observen que si tenemos la velocidad a la que cambia el ángulo, tenemos el ángulo en el momento específico en que nos están diciendo. Nos dicen que es en pi cuartos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces sustituir esos valores, que serían secante al cuadrado de pi cuartos, por la velocidad a la que cambia alfa, que es pi sobre 180 radianes, es igual a 1 sobre 30 de x de t. Muy bien, y como el despeje de cualquier ecuación, despejar de x de t. En ese caso, bueno, entonces sería el 30 aquí a multiplicar. Recuerden que la secante de pi cuartos es raíz de 2, entonces sería un raíz de 2 acá, al cuadrado por pi sobre 180 radianes. Eso es igual a nuestro dx de t. ¿Okay? Simplificamos la expresión y así obtendríamos precisamente un pi sobre 3, ¿okay? Que es como está cambiando x, entonces eso sería pi sobre 3 pies, que es la unidad en la que está trabajando x, y la unidad de tiempo que tenemos que es segundos precisamente, ¿okay? Definido como dx de t. Y tal y como lo indica acá en la respuesta, el globo sube a una velocidad de pi tercios pie por segundo en el momento en que el ángulo de elevación del observador es de pi cuartos radianes. Recuerden que es una velocidad instantánea, entonces esa es la velocidad en ese momento en particular. Esa velocidad puede ir variando a partir de otra medida de ángulo o a partir de otra medida para x precisamente. Muy bien, continuando con otro ejercicio. En este ejercicio nos proponen que se tiene un balón esférico que se le está inflando posiblemente aire. Dice que evidentemente el radio va a ir creciendo a una razón de 0,2 pulgadas por segundo cuando toma el valor de R igual a 5 pulgadas. Y la consulta que nos dicen es a qué razón crece el volumen V del balón en ese instante. Muy bien, ya oculté la respuesta para que no la veamos de una vez, ahorita la podemos visualizar. Entonces, vamos a relacionar el radio con el volumen de la esfera, que es prácticamente las dos variables que nos indica el problema. Entonces, para eso recordemos cuál es la fórmula precisamente que relaciona el volumen de una esfera con su radio, que era V igual a 4 tercios de pi por R al Q. Muy bien. En este momento esa es la formulita que nos puede ayudar precisamente para trabajar el problema. Ahora, hay una velocidad instantánea que nos están dando, ¿verdad? Que es una razón de cambio entre las pulgadas por segundo, ¿verdad? La que cambia el radio. A eso le vamos a llamar dr dt, que es la velocidad instantánea la que cambia el radio, que es de 0,2
pulgadas por segundo. Muy bien, y nos están preguntando a qué razón crece el volumen. Entonces la razón de cambio para el volumen de V de t, que esa va a ser nuestra interrogante. Muy bien, podemos tomar entonces la expresión y derivarla implícitamente con respecto al tiempo. De esa manera indicaríamos que V sería dv de t. Y aquí ojo con la derivada porque 4 pi tercios es constante. En realidad vamos a derivar solo r a la 3, por lo cual el 3 pasaría a multiplicar. Voy a ponerlo tal vez un poco más evidente ese producto, que sería aquí el 3. El r quedaría elevado a la 2 inmediatamente por derivación implícita. Cada vez que derivemos una variable, ellas están correlacionadas al tiempo, y entonces quedaría la velocidad instantánea para el radio. Bien, tenemos ya para sustituir. Bueno, de paso por aquí podemos hacer un poquito de simplificación, y tenemos para sustituir que dv de t precisamente va a ser 4pi por dr de t, que en este caso es 0,2. Bien, hacemos ese producto y obtenemos, perdón, no puse el r cuadrado, más bien sustituyo el radio. El radio nos lo había indicado que era en, si no me equivoco, en 5 pulgadas. Entonces tendríamos acá un 5 al cuadrado. Ahora sí, multiplicando por el cambio del radio con respecto al tiempo, su velocidad instantánea de 0,2. De esta manera tendríamos por respuesta 20 pi pulgadas, y recuerden que como es volumen, pulgadas cúbicas por segundo, que es precisamente lo que corresponde a la respuesta. Aquí estaría indicado, vamos a revisar. El volumen del balón esférico crece a una velocidad de 20 pi pulgadas cúbicas por segundo en el momento en que el radio es de 5 pulgadas. Muy bien, aquí tenemos la propuesta de otro problema. En este nos indica que hay un filtro cónico que gotea a razón de 5 centímetros cúbicos por segundo. La altura del filtro es de 15 centímetros y el radio de la parte superior es de 7,5. ¿Con qué rapidez está descendiendo el nivel del líquido cuando su altura en el filtro es de 7, centímetros? Bueno, es importante identificar cómo sería el dibujo, ¿verdad? Acá tenemos el dibujo de esta figura de un cono invertido, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Identifiquemos, muy importante, que la altura total es de 15 centímetros y el radio es de 7,5, ¿ok? Observen que la velocidad que nos están indicando acá, la velocidad instantánea, está relacionada al volumen. Entonces podríamos identificar de inmediato que a eso se refieren al dv de t, que es volumen al que está moviéndose a través del tiempo, que son 5 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ok? Por otro lado, evidentemente donde está goteando, recuerden que este nivel va bajando, el nivel del agua, y de hecho lo que nos están pidiendo es con qué rapidez está descendiendo el nivel del agua. Entonces, de hecho vamos a definir que lo que hay que averiguar es un dH de t. ¿Ok? Un dH de t es nuestra interrogante, la velocidad a la que cambia la altura. Muy bien, y ahora vamos a definir la fórmula que relaciona las variables, que de hecho está definida como v igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por h. Recordemos que este es el volumen de un cono y nos relaciona, bueno, 3 variables. De hecho, las 3 variables cambian con respecto al tiempo. Aquí es importante determinar que, a pesar de que tenemos la velocidad a la que cambia el volumen y nos interesa la velocidad a la que cambia la altura, tenemos la variable r. Entonces será conveniente tratar de definir
la ecuación que tenemos en términos de solo esas dos variables, tanto v como h y no necesariamente r, porque de hecho no tenemos a la velocidad a la que cambia r. Ok, ¿qué podemos hacer en este caso? Observemos bien que en esta figura, cualquiera de los triángulos que pudiéramos generar con respecto al triángulo más grande, vean este otro triángulo acá pequeño, son triángulos que en realidad son semejantes, entonces mantienen una relación de proporción. Es decir, que R va a seguir siendo a 7,5, como H va a ser a 15. Y de esta manera podemos hacer un despeje para poder describir el radio en términos de H. De hecho, podríamos decir que 15R entre 7,5 sería igual a H. Perdón, vamos a hacerlo al contrario más bien. Vean que la intención más bien es poner R en términos de H. R sería igual a 7,5 por H entre 15. Y simplificado, R sería H medios, que es algo que podemos determinar de hecho desde el momento en que vemos el triángulo. Observen que la altura es 15 y el radio es 7,5, que de hecho representa la mitad. De esta manera podríamos reescribir la fórmula del volumen como un tercio de pi por h medios al cuadrado por h. Y así tener la fórmula un poquito más simplificada, que sería un doceavo y h a la 3. Observen que acá el 2 elevado al cuadrado sería un 4 por el 3 nos daría un 12. Y h a la 2 por h sería h a la 3. Y ya podríamos en este caso derivar implícitamente. Entonces diríamos que dv dt sería igual a un 3 pi doceavos r a la 2, perdón, h a la 2 dh dt, que de hecho es lo que queremos averiguar. Entonces podríamos sustituir. Recordemos que la velocidad a la que cambia el volumen precisamente es de 5, igual a pi cuartos, y la altura precisamente, que la teníamos definida en el instante que nos están solicitando, que es de 7,5, tendríamos acá de 7,5 al cuadrado, y de h de t acá multiplicado. Entonces la intención es simplificar esta expresión y pasarla a dividir al 5. Así tendríamos un 5 por 4 y un pi con un 7,5 al cuadrado a dividir, ¿verdad? Como dh de t. Y por último podríamos identificar que dh de t corresponde a 16 sobre 45 pi. ¿Ok? Y expresado de manera simplificada son más o menos 0,0126 centímetros por segundo cuando la altura del filtro está a 7,5 centímetros. Y ahí tenemos la velocidad a la que cambia la altura. Muy bien, aquí vamos a proponer otro ejercicio. Un aeroplano vuela en dirección horizontal a una altura de 3 millas con una velocidad de 80 millas por minuto y pasa directamente arriba de un observador en el suelo. ¿Con qué rapidez aumenta la distancia del observador al aeroplano 0,5 minutos después? Muy bien, vamos a ocultar la respuesta precisamente para enfocarnos en la resolución del ejercicio. Luego verificamos. Vamos a ver el tipo de gráfica que nos ayudaría en este caso. Así tendríamos esta figura, donde precisamente el avión lo podemos ubicar acá, ¿de acuerdo? Que pasa a una altura de 3 millas sobrevolando. Y esta es la distancia que va a recorrer el avión posteriormente a que pase exactamente
encima del observador. Ahora, importante, y este valor de y vamos a indicarlo como la distancia a la que se encuentra el observador al avión posteriormente que sobrevoló encima de él. Muy bien, hay una rapidez que nos están indicando del avión, que nos dicen que va a una velocidad de 80 millas por minuto. A eso le llamaríamos precisamente dx dt, a la velocidad a la que va el avión, que es de 80 millas. Vamos a indicarlo así, millas por minuto, para mantener bien las unidades. Muy bien, y lo que nos interesa es averiguar dy dt, ¿ok? Que es a la velocidad a la que va cambiando la distancia entre el observador y el aeroplano. Muy bien, por otro lado, nos dicen que si esa rapidez es la que hay que averiguar 0,5 minutos después. Ok, eso es importante identificar que como la velocidad que tiene el avión es de 80 millas por minuto, en 0,5 minutos lo que ha transcurrido en ese momento para X son 40 millas. Entonces es importante relacionarla, porque necesitamos trabajar con las variables X y Y. Y además de 3 millas, ¿verdad? Ahora el asunto es que ¿qué ecuación nos correlaciona esas tres variables? En el caso de ser un triángulo rectángulo, lo que nos queda más sencillo acá es trabajar precisamente por Pitágoras. Entonces diríamos que y sería igual, y al cuadrado sería igual a x al cuadrado más 3 al cuadrado. Y así tenemos la relación de las tres variables. Bueno, en el caso de 3, que es constante. Derivamos implícitamente y con respecto al tiempo tendríamos 2y de y de t es igual a 2x de x de t. Y en el caso del 3 a la 2 o el 9, la derivada sería respectivamente 0. Bueno, tenemos la altura de 3 millas, tenemos la distancia recorrida por el avión, 0,5 minutos después, al ir a 80 millas por hora, que serían 40 millas nada más. Y vean que vamos a despejar esta expresión de y de t, que es la velocidad instantánea con respecto al tiempo para y. Necesitamos tener los valores y y x en el momento. En el momento lo tenemos que x es 40 millas. Bueno, nos hacía falta averiguar y. Este es un dato que podemos calcular aparte. De hecho, porque asumimos que y sería igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más el 3 al cuadrado, debido a que es una hipotenusa. Ese valor corresponde precisamente a raíz cuadrada de 1609. Okay, vamos a dejarlo expresado de esa manera y vamos a hacer la sustitución que corresponde en ese caso. Entonces tendríamos 2 veces y, que en este caso es raíz de 1609 de y de t, igual a 2 por x, x en este caso es 40, y la velocidad a la que iba el avión, que era 80. Muy bien, despejamos la expresión, que sería dy de t igual a 2 por 40 por 80 dividido entre 2 raíz de 1609, cuyo resultado sería 79,77 más o menos millas, pues bueno, aproximadamente por minuto, que es la velocidad a la que va cambiando la distancia entre el observador y el aeroplano. Y podemos verificar acá con la respuesta que teníamos indicada, donde efectivamente es de 79,76, 77,6. Ok, otro problemita. Acá tenemos un hombre de 6 pies de altura, camina con una velocidad de 8 pies por segundo, alejándose de un bombillo en la calle, situado en el extremo superior de un poste de 18 pies. ¿Con qué velocidad se mueve la punta de la sombra
del hombre a lo largo del piso cuando se encuentra a 100 pies del poste. De esa manera vamos a definir también un dibujo que nos permita orientar la relación entre las variables. Muy bien, entonces así vamos a proponer el dibujito que nos va a permitir orientar e identificar las variables en el ejercicio. En este caso vamos a llamar como X la distancia recorrida por la persona. Acá está la persona de 6 pies, aquí está la altura del poste de 18 pies. Y recuerden que esta sería la distancia recorrida por la sombra. La persona al ir caminando por acá, pues su sombra se va extendiendo hasta que en el instante que nos están solicitando, su sombra ha recorrido esa distancia hasta acá. ¿Okay? Ahí es importante identificar de que tenemos dos triángulos y con los cuales podemos trabajar. Tenemos un primer triángulo, vamos a dibujarlo acá, donde acá es 18 y el cateto inferior es de Y. Y luego otro triángulo más pequeño, sobre todo para identificar los triángulos semejantes, donde acá es 6 y aquí lo expresaríamos como Y menos X, esa distancia. La intención es precisamente para identificar triángulos semejantes y poder hacer una relación de proporción, que es la que nos permitiría relacionar las variables que tenemos de momento. Muy bien, por otro lado sabemos que la velocidad a la que camina el hombre es de 8 pies, que es la que se refiere a X, entonces tendríamos que de X de T sería precisamente 8 pies por segundo. Y la que nos interesa es la velocidad a la que fue cambiando la sombra, que era de Y de T, que es la que le vamos a poner la interrogante. Y lo vamos a hacer en el instante en que X es 100, precisamente. 100 pies. Muy bien, vamos a relacionar entonces las variables con ayuda de los triángulos semejantes. Podríamos indicar entonces que 18 es a Y, como 6 es a Y menos X. Podemos multiplicar ahí pues en cruz. Tendríamos 18 por Y menos X igual a 6Y. Podemos simplificar más la expresión como 18Y menos 18X igual a 6Y. E inclusive juntar en un extremo la Y, tendríamos 12Y igual a 18X. Inclusive todavía simplificar la expresión. Simplificando, acá podemos sacar sexta, por lo cual tendríamos 2Y igual a 3X. Y con ello podríamos ya inclusive calcular las derivadas, que serían 2 de Y entre dt igual a 3 de X de T. ¿Ok? Observen que hay algo interesante, no vamos a necesitar los 100 pies que haya caminado, precisamente porque la relación en la velocidad parece ser que también es semejante con la relación de la proporción. Por lo que nada más tendríamos que sustituir. Así tendríamos que la velocidad a la que cambiaba X era de 8 pies. Entonces tendríamos, vamos a llevarlo por acá, 2 por, bueno, el de Y de T es lo que vamos a averiguar. De Y de T igual a 3 por 8, que ahí serían 24 dividido entre 2 y por lo tanto de Y de T correspondería a 12 pies por segundo, tal y como corresponde acá indicado en la respuesta. Muy bien, acá tenemos otro problemita más, donde nos indican que dos aeroplanos vuelan en la misma dirección en trayectorias paralelas separadas de 16 kilómetros con velocidades de 450 kilómetros por hora y 50 kilómetros por hora respectivamente.
¿Con qué rapidez está cambiando la distancia entre los aeroplanos cuando el más lento se encuentra a 12 kilómetros adelante del más rápido? Bueno, vamos primero a ocultar la respuesta y vamos a presentar la figura que necesitamos para este caso. Muy bien, así tendríamos una figura que nos puede representar lo que nos propone el problema. Asumamos que un avión va por acá, otro avión viene por acá. Paralelamente están a 16 kilómetros de distancia. Hay una distancia z de cuando un avión va más adelante que otro. Y hay una distancia recorrida a, de hecho, que nos indican que es de 12 kilómetros. Y hay una velocidad que tenemos que considerar que le vamos a llamar dA de z, precisamente, que precisamente de 400 kilómetros por hora. Bueno, esos 400 kilómetros por hora, como les indiqué, es la diferencia entre las velocidades, ¿verdad? Y es la que va cambiando esta variable del avión que va adelante. Luego, para relacionar las variables, tendríamos precisamente que podemos hacerlo con Pitágoras, donde podríamos indicar, de hecho, que voy a corregir por acá, que aquí tendríamos que tener t de t. Que lo que queremos averiguar es precisamente dz de t, y podemos relacionar las variables de hecho con z al cuadrado igual a al cuadrado más 16 al cuadrado. Bueno, sabemos que es por la relación del teorema de Pitágoras. Derivando tendríamos 2z de z de t, que es nuestra variable a averiguar, un 2a de a de z, y 16 al cuadrado derivado, que sería 0. Muy bien, entonces necesitamos valores para z, valores para a y velocidad de a con respecto al tiempo, que nuevamente voy a corregir por acá. Muy bien, para averiguar z podemos utilizar Pitágoras. Nuevamente z sería igual a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, y a en el instante que nos están pidiendo es 12 al cuadrado. Bueno, en este caso nos daría que z es 20. Podemos hacer la sustitución que corresponde, entonces tendríamos 2 por 20 de z de t y 2 por a, que en nuestro caso a nos indicaron que iba a ser 12, y por la velocidad a la que cambia a con respecto al tiempo, que era la diferencia entre las velocidades que indicamos de los dos aviones, que precisamente correspondía a 400. De esta manera, dz de t sería un 2 por 12 por 400 dividido entre un 2 por 20, y que precisamente corresponde a un 240 kilómetros por hora, que es efectivamente lo que corresponde a la respuesta del problema. Muy bien, y para terminar vamos a trabajar con este ejercicio que va relacionado a una figura geométrica igual tridimensional. En esta se indica que tenemos un derrame de 10 metros cúbicos de petróleo, se está expandiendo sobre la superficie del océano como una mancha circular, y entonces indica que cuando el radio de la mancha es de 50 metros, el diámetro está creciendo a 4 metros por segundo. ¿Cuán rápido disminuye el espesor de la mancha en ese momento? Vamos entonces a indicar también la figura a utilizar y a ocultar también la respuesta. Ok, así tendríamos más o menos una figura cilíndrica. Recuerden que al expandirse, vamos a considerarlo como un cilindro. Sería un cilindro bastante aplastado, pero seguiría siendo cilindro.
Muy bien, entre los datos que tenemos el volumen. Algo importante considerar el volumen es que el volumen sí sería constante, va a seguir siempre siendo los 10 metros cúbicos. ¿Okay? El radio es de 50 metros y nos brindan la tasa de cambio para el diámetro. Sin embargo, sabemos la relación que tiene el diámetro con respecto al radio y entonces podríamos indicar que dr de t en este caso correspondería a 2 metros por segundo, debido a que todo radio siempre representa la mitad del diámetro y esa relación siempre se va a mantener inclusive considerando esta tasa de cambio. Ahora, ¿cuán rápido disminuye el espesor de la mancha en ese momento? ¿Okay? Entonces, en ese caso, lo que nos están poniendo de interrogante es la relación del cambio del tiempo con respecto, la relación del cambio de la altura con respecto al tiempo, que esa va a ser nuestra interrogante. Muy bien, el volumen de un cilindro lo tenemos definido como pi por radio al cuadrado por h, en este caso 10 es igual a pi por radio al cuadrado por h. Indico el 10 porque es valor constante, siempre va a ser 10. Y podemos derivar. Ahora, cuando derivemos, tenemos que considerar que aquí hay un producto. Vamos a considerar a pi r a la 2 como la primera expresión y a h como la segunda. El 10 derivado efectivamente va a ser 0. Luego tendríamos 2πr, que es pi r al cuadrado derivado, de r de t por su derivación implícita, por h sin derivar, más el pi r cuadrado sin derivar, por la h derivada que sería dh dt. Muy bien, y nuestra intención es despejar precisamente ese dh dt. Entonces tendríamos que 0 es igual a 2pi. El radio, recordemos que era de 50. La velocidad a la que cambia el radio con respecto al tiempo era de 2. La altura, al no tenerla calculada, porque no nos la indican, tendremos que hacer la del despeje precisamente de la misma fórmula del volumen, lo cual podemos calcular por acá aparte, donde indicaríamos que 10, que era el volumen, igual a pi por el radio al cuadrado, que era 50, al cuadrado por la altura, y podemos hacer el despeje de lo que corresponde a la altura, que simplificado sería 1 sobre 250 pi. Digo que es 10 sobre 2500 pi. Bueno, lo podemos sustituir también. Vamos a ver, acá sería 1 sobre 250 pi más pi por el radio al cuadrado nuevamente, 50 al cuadrado por dh dt. ¿Okay? Toda esta expresión la podemos simplificar y pasarla a restar al otro lado y luego esta expresión a dividir y así tendríamos, bueno, ahí cancelando acá, vamos a ver, no cancelando no, podemos simplificar aún más, nos quedaría al lado izquierdo un menos. Aquí tendríamos 2 por 50 serían 100 y 100 por 2 serían menos 200. Si podemos cancelar acá pi con pi. Entonces tendríamos un menos 200 sobre 250 igual a un 2500 pi por dh dt. Ok, que ya mandando ese 2500 pi a dividir a esta expresión, tendríamos un menos 1 sobre 3125 pi, que de acuerdo a las unidades que estábamos trabajando eran metros por segundo. Entonces tendríamos metros por segundo a la velocidad que va cambiando el espesor, que en nuestro caso es la altura del cilindro. Y expresado en decimales, esta es la velocidad a la que cambia el espesor de la mancha. Muy bien, con esto damos por finalizado el video. Espero que les sirva de mucho todo lo que hemos abarcado en estas temáticas
y nos vemos más adelante en otros videos. Que estén muy bien.